Buenas tardes. ¿Cómo están? Somos más bien nuevamente Restaurando al Ser, como todos los lunes a las 5 de la tarde, un poquitito tarde, pero bueno, aquí estamos. Como siempre, está con nosotros Ivonne Armand. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. La doctora Eugenia McCarthy. Hola, buenas tardes. Y en esta ocasión tenemos como invitada a Vanessa Corpi, perdón. Nos va a hablar el día de hoy de un proyecto que ella tiene que se llama Comunidad Estelar. Pero bueno, que además me encanta el nombre, ¿no? O sea, es como, wow. Sí. Es como un pasito más arriba, ¿no? De la conciencia de lo que nosotros podemos entender que es una comunidad, ¿no? A empezar a conectar a un nivel de conciencia superior, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, tu trabajo es principalmente con niños, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho. Pero bueno, somos Restaurando al Ser, ¿sí? Recuerden que aquí los llevamos y los acompañamos de la parte oscura y temerosa de su mente hacia el amor incondicional de su corazón. Entonces, bueno, Ivonne, creo que nos vas a presentar tú a Vane, ¿no? Sí, Vanessa Hernández Corpi, hermana de Poli, a quien seguramente muchos de ustedes ya conocen por acá en este Meditation, en esta plataforma que nos ha dado espacios maravillosos para conectar. Y bueno, ella es licenciada en educación, licenciada en comunicación, tiene una maestría también en comunicación, psicoanálisis y muchos diplomados, entre ellos de desarrollo del niño y terapia familiar, que y le gusta mucho manejar la psicología positiva. Y esto pues es como un cóctel maravilloso para poder pues hacer una transformación importante en el área de la educación. Cuando platicábamos, tuvimos una reunión con Adriana Sabiñón y que platicábamos del proyecto de Vanessa, a mí la verdad me encantó, me emociona mucho porque pues yo también soy una apasionada de la familia y del desarrollo de los niños y la necesidad de cambiar esas estructuras en las que nos estamos desarrollando hoy día. Y bueno, pues sin más, buenas tardes, Vanessa, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias Ivonne por la invitación. Eugenia, Diana, muchas gracias a todas, muchas gracias por resonar y feliz de estar aquí y poder compartir un poquito de lo que es Comunidad Estelar aquí con ustedes. Pues cuéntanos, ¿cómo fue que nació este proyecto? ¿Cómo se te ocurrió? Pues conocerte también a ti como persona, ¿no? Sí. ¿Qué experiencias son las que te llevan a crear este proyecto? Bueno, como te platicaba, ya tengo muchos años en lo que es el ámbito educativo, 28 años para ser exactos, y en esta trayectoria pues tuve oportunidad de observar al niño como un ser más allá que la cuestión académica, ¿no? O de enriquecerse de conocimientos que tal vez son trascendentes en un momento, en un examen, y después pasan al olvido. ¿Por qué? Porque los chicos tienen un interés, y si nosotros, como esta parte de acompañamiento en la educación y en el desarrollo, lo único que estamos es brindándoles conocimientos y conocimientos, es plano, el conocimiento ya está en ellos, ¿no? Ellos son exploradores 100%, analíticos, con un criterio crítico, lo que necesitan nada más es acompañamiento. Esto me llevó a cambiar a mí mucho mi percepción de la educación. Cuando yo estudié o en mis primeras prácticas, en mis primeros años, hay que enseñarle al niño a leer y acercarlo a las matemáticas, y cuando es adolescente que la física y ese tipo de cosas.
Y en ningún momento encontré como un apartado para, bueno, y el niño como ser humano, como ser en su primera etapa de la existencia, ¿qué estamos haciendo con esa parte? ¿De qué sirven como que un cúmulo de conocimientos que a veces pueden ser como huecos o vacíos, ¿no? Y en este andar empecé a dar terapia con chiquitos y me daba cuenta que la mayoría de los casos, tristemente, se acercaban los papis por una necesidad de tener como que una respuesta ante el porqué de alguna conducta del niño, ¿no? O por qué tal vez no aprendía, o porque la mis le decía que era muy inquieto y me los referían a mí. Y ya trabajando yo con el niño decía, yo pensé, ¿no? ¿Por qué tenemos esta idea de que el niño está mal? Si un niño es una hoja en blanco, ¿no? Es una masilla para moldearse, él está reconociendo su mundo y su entorno. Y empecé a darme cuenta que el grueso del trabajo habría que hacerlo con los papás, con la familia en casa. Había ahí muchos detallitos que si mamá o papá no sanan, lo seguimos transmitiendo y transmitiendo generación tras generación y creemos que el del error es el niño, ¿no? Que me decían, maestra, ¿y cuándo? O miss, o doctora, ¿cuándo vamos a ver un cambio en él? Y yo le decía, ok, hay que introspectar uno, porque el niño es perfecto tal como es, ¿no? Ellos vienen cero de tantas cosas que tal vez nosotros hemos aprendido, o mucho también es parte de cómo fuimos educados, y de esa misma manera seguimos educando a nuestros hijos. Y entonces hay ciertas conductas que no nos agradan, pero no las vemos o no las notamos que son propias. Entonces, en terapia lo que manejamos es trabajar directamente con los papás, trabajamos con los niños, pero en especial con los papás, para que ellos identifiquen qué es lo que ellos tienen que trabajar. Sanan ellos y sana todo automáticamente. Los chicos son un reflejo, ¿no? De lo que está sucediendo en su entorno, en su casa, con los miembros de la familia inmediatos, en la escuela. Ellos son un reflejo de lo que está ahí sucediendo nada más. Y es parte de la razón de por qué nace Comunidad Estelar, justamente buscando un análisis, una introspección, más allá de una conciencia mental o física de lo que estamos viviendo, ¿no? Sino tratar de tener una apropiación de nosotros mismos, identificarnos a nosotros mismos y elevar un poquito al ser, y esto nos va a ayudar a transmitir esto a nuestros chicos. Que bueno, los niños ya lo traen, por ende. Más bien, con el paso del tiempo, los adultos se los vamos restando, pero ellos ya vienen instalados, son creativos, son honestos, sinceros. ¿Cuántas veces les llamamos por ahí la atención, ¿no? Es que tienes que decir las cosas con filtro, ¿no? ¿Y qué le enseñamos al niño? Pues a mentir o a no ser honesto, o como que qué parte de la realidad debo de interpretar para yo saber qué decir. Son tantas cosas que se manejan en su interior y lo he visto con los chicos, me dicen, Miss, es que yo pienso que a mí no me gusta ir a casa de mis abuelos porque esto, pero mi mamá me dice que no lo puedo decir porque es una falta de respeto, ¿no? Entonces, híjole, esos son foquitos de atención para mí muy grandes y es lo que platicamos con los papis. ¿Qué nos está pasando que como adultos que no nos estamos permitiendo escuchar a nuestros chicos ni escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Es como que una cadena de tiempo en la cual hemos venido transcurriendo, tal vez desarrollándonos como autómatas, ¿no? En la mañana hago esto y todo lo demás que sale de ahí no le tomo interés o importancia. Lo llevo a la escuela para que aprenda y quiero verlo reflejado en un número en sus calificaciones y lo que sale de ahí no le doy la importancia que debe de ser. Siendo que si un pequeñito está estable emocionalmente, su familia es funcional, y las familias hay diferentes, hay de todo tipo. No me refiero exclusivamente a mamá y papá juntos. Simplemente su entorno familiar es sano, es funcional. Todo lo demás se da por añadidura. Y así es como crece o nace en Comunidad Estelar, tratando de ir un poquito más allá de la psicología que antes trabajábamos, que tal vez era identificar
tal vez patologías o ver como que lo negativo y qué es lo que tratamos de hacer nosotros es enfocarnos en lo positivo, todas esas fortalezas que puede tener tanto el papá como la mamá como el niño en vez de enfrascarnos en lo negativo. Y hemos tenido grandiosos resultados. Cuando vemos que nos enfocamos en la cuestión positiva, como que el chip en nosotros mismos es otro, ¿no? El mismo niño. O sea, estoy viniendo aquí porque me están diciendo mis fortalezas y no que estoy mal en algo que tengo que arreglar. Lo cual quiere decir que algo mal está en mí, ¿no? Claro, claro, porque ese ha sido el enfoque psiquiátrico, ¿no? De la psiquiatría infantil, de catalogar al niño, ¿no? Que bueno, lo mismo han hecho con los adultos, ¿no? Pero de catalogar al niño poniéndole un diagnóstico, ¿no? Como si eso explicara algo de su conducta, ¿no? En lugar de voltear a ver precisamente el entorno familiar, ¿no? Entonces, qué maravilla, no, pero qué maravilla yo que te escucho, ¿no? Precisamente porque yo también vengo de una formación académica en el área de la psicología, también del psicoanálisis, ¿no? Y trabajé mucho tiempo en hospital psiquiátrico y precisamente una de las limitaciones de esa mirada, ¿no? De la mirada diagnóstica, ¿sí? Donde se enfatiza mucho el obtener un diagnóstico, pero se deja de ver al ser humano completo, ¿no? Se deja de ver a la esencia del ser cuando se diagnostica, ¿no? Y si es grave en un adulto, es mucho más grave en un niño, ¿no? Sí, porque le estamos poniendo una etiqueta, ¿no? Y aunque se lo trates de manejar de una forma sutil, por ejemplo, en casa, el niño ya trae la idea de, hay algo mal en mí. Hay algo mal en mí, ¿por qué? O yo soy diferente, soy especial, pero no en un sentido positivo, sino de sentirse como que trae la etiqueta ahí, ¿no? Pegada en él. Y no, lo más... No, perdón. No, te escucho, Diana. Creo que pensaba que cualquier cantidad de adultos, porque ya muchos de esos niños etiquetados ya crecieron, ¿no? Entonces ya llegan a terapia en su edad adulta por otros motivos diciendo, es que yo soy un trastorno de déficit de atención por hiperactividad. ¿Qué es eso? ¿No? Pues ya se lo compraron toda su vida, ¿no? Y ha formado parte de su identidad, ¿no? Es terrible, en verdad, porque además sí hay que reconocer que hay una parte de la psicología que contribuyó a esta perversión, digamos, ¿no? Del conocimiento también, porque el conocimiento en el área de la psicología también ha sido mal utilizado, ¿no? Así es. Entonces, fíjate que yo me sorprendo la cantidad de padres de familia que llegan a Comunidad Estelar diciéndonos en específico, como que es lo de moda, ¿no? El TDA. Y es que, y dije, ok, ¿y por qué llegaron a este punto? Es que de la escuela me pidieron que lo canalizáramos porque, y me mencionan una serie de características como, es inquieto, le cuesta mucho trabajo permanecer sentado, no fija la mirada más de 5 minutos y cositas así, y entonces les digo, ok, ¿y en la escuela saben de las etapas del desarrollo de los niños? Porque digo, todos los niños les cuesta trabajo permanecer sentados, todos son inquietos y después de 5 minutos ya perdieron la atención. Entonces le digo, ahí más bien es la mí, si tú no captaste su atención los primeros 5 minutos, ya valió, o sea, ya no hay esperanza, ¿no? Tu actividad ya no fue bien dirigida o tal vez no se explotó lo que se tenía que explotar. O bien ese niño tiene un estilo de aprendizaje diferente a la manera en la que tú a lo mejor estás haciendo la clase. Y yo les digo a los papis, no todas las escuelas son para todos los chicos, ni todos los chicos para todas las escuelas. Si tú eres ¿no? Buscas algo muy estructurado, tal vez muy tradicional, por así decirlo, y tu chico es dinámico, que le gusta el movimiento, es experimentativo, es muy kinestésico, pues como que le está cerrando a la escuela, ¿no? Entonces hay que verla, hay que conocer a los niños y sobre todo, pues tú como papá sentirte seguro, porque si tú estás seguro también de que todo está bien, es lo mismo que le transmites al niño, ¿no? Y pasa también esto, si tú, ok, ya te dijeron eso en la escuela y traes esa sensación, te deprimes, y aunque no se lo digas al niño, los niños son un radar
Y entonces lo sienten. Y como tú decías, Dani, se clavan, ya ellos solitos ya se ponen la medalla, es que yo no puedo concentrarme porque tengo esto. Y a lo mejor sí podía, ¿no? Claro, pero además, o sea, esto, me encanta esto que dices, es que no podemos sostener la atención más de 5 minutos. Los adultos tampoco, ¿eh? Sí. Incluyéndonos a nosotros. Exacto, exacto, y eso es importante, ¿no? Ver eso. La cuestión académica es importante para no sé, un desarrollo, un crecimiento profesional que a lo mejor como papá estás buscando en tu niño, pero hay que ver también si son tus expectativas, ¿no? ¿Qué es lo que quieres tú o qué es lo que esperas tú? Pero en qué momento nos quedamos pensando qué es lo que es realmente mejor para el niño, ¿no? A lo mejor él va a ser, yo qué sé, un grandioso artista, un pintor, y yo a fuerza lo quiero meter en el molde de arquitecto, ¿no? Porque tal vez yo traigo ese chip y porque le digo, es que dibujas bien, puede ser un grandioso arquitecto y su interés es otro. Entonces creo que es importante reconocer, identificar estas cosas y estos aspectos y darnos cuenta que todo está en nosotros y sabes qué, sobre todo dejar fluir. Vivimos muy estresados, con mucha presión y esa misma presión se las estamos metiendo a nuestros chicos. Es que el hijo de fulanita va en la escuela que toma cálculo mental desde tercero de kinder, ¿no? Y el mío, ¿cómo? ¿Cómo se va a quedar atrás? Cuando debiéramos de ocuparnos de que nuestro niño fuera sano en todos los aspectos, que fuera feliz, que es lo principal. Y si él está feliz, está estable, está sano emocionalmente, va a lograr N cantidad de cosas que a mí me ha sorprendido enormemente. Tengo chicos que me ha tocado estar con ellos, que he visto de tercero preescolar, que saben sacar una raíz cuadrada, por ejemplo. Cero presión, sin el estar ahí como que en el estilo y en el afloje, y lo hacen porque son habilidosos en las matemáticas, con material constructivo, por ejemplo, tipo Montessori, y ellos lo forman de una manera natural, sencilla, y sobre todo dándole la connotación lógica a la operación matemática que están realizando. Que creo que eso sería lo importante, no que se sepan, por ejemplo, 2 por 2, 4, ¿no? De memoria, si no le están dando una intención o no saben cómo aplicarlo en la vida cotidiana. Eso es lo que hacemos un poquito con nuestros papis, ¿no? A darles una visión de lo que es su pequeño, cuáles son sus habilidades o sus fortalezas, antes que estar identificando, como te digo, ¿no? La conducta. Es que tiene 6 en conducta, pero a lo mejor es grandioso, ¿no? En otras cosas, pero nos enfrascamos en el 6 en conducta. Y encaminamos a nuestros niños a sentirse un número, que es otra cosa que yo a veces no le encuentro sentido, ¿no? Un 6, un 8, un 7, en realidad te da una medición para tú poder identificar que ese niño realmente está aprendiendo o no, o cómo lo está haciendo. Es lo que pues hablamos con los papás, porque muchos de ellos se abruman demasiado, ¿no? Porque son épocas de calificaciones, cerramos trimestre y es cuando más sesiones tengo, ¿no? Que nos los canalizan de los colegios, porque tiene 6, porque no se sabe las tablas, cosas así, ¿no? Y digo, en realidad es tan importante darle un número a nuestros chicos, cuando a lo mejor una evaluación cualitativa, en vez de cuantitativa, podría decir mucho más de sus procesos de desarrollo. ¿Sabes qué, Vanessa? Ahorita escuchándote, me hiciste remontarme a mi pasado, cuando mi hijo, el de en medio, tengo 3, me lo diagnosticaron con TDA y ahora tiene 28 años, ¿no? Y todo lo que has descrito, yo lo viví con la, pues no sé si era la ayuda o era interferencia de que yo era médico,
¿no? Entonces, así como, ¿cómo mi hijo va a hacer TDA, no? Porque era muy inquieto, no podía estar 5 minutos sentado, él hacía la tarea en las escaleras, pero tirado de panza, boca, o sea, empinado así, la cabeza acá, sobre las escaleras. Y decía, ¿cómo puedes soportar eso? Pues él era así, ¿no? Él sacaba su estuche de colores y sus lápices y todo, los tenía que esparcir alrededor de él todo. Y él tirado de panza, ¿no? Por supuesto, en una escuela que era muy estricta, donde nada más eran, no se muevan, no respiren, no nada, ¿no? Y bueno, yo en mi afán, por supuesto que te angustia mucho, porque los primeros días de las clases la maestra me decía, señora, su hijo va a reprobar, ¿no? Y yo decía, ¿qué? Me dejo de llamar como me llamo, ¿no? O sea, dije, no, pero ¿por qué lo clasifica que va a reprobar solo porque es un niño inquieto, ¿no? Y va empezando el ciclo, ¿no? Y va empezando el ciclo. Y decía, no puede ser esto, no puede ser. Por supuesto, yo empecé a investigar, ¿no? Esta parte de lo que tú hablas, que cómo es que el niño aprende. Mi hijo es sensorial o sensitivo, ¿no? A través de las sensaciones. Y entonces, para que aprendiera ortografía, le decía que cerrara los ojos y le escribía la palabra en alguna parte del cuerpo, en el brazo o en la espalda. Y así aprendía ortografía. No repitiendo 100,000 veces la palabra, porque como la escribía mal, le dejaban que lo repitiera 100 veces, ¿no? Entonces, todo el tiempo era estar con las maestras, pues discutiendo y diciéndoles y haciendo y todo eso. Es angustiante, es muy desgastante. Le hicieron muchos análisis y estudios. De hecho, lo llevé con la neuróloga. Y la neuróloga le mandó a hacer unos electroencefalogramas y otros estudios y concluyó que mi hijo a los 8 años tenía una inmadurez cerebral frontal, ¿no? Se veía una manchita aquí. Y le dije, bueno, ¿y qué? No, pues hay que darle medicamento. Y dije, ¿y si le doy el medicamento se le va a quitar la inmadurez? No sabemos, porque hay que dárselo por 1 año y muchos niños siguen igual de inmaduros después de 1 año, pero el medicamento lo va a tener aletargado, ¿no? Va a estar como de lento aprendizaje. Sí, no, tranquilo, no, era como dormido, ¿no? Obviamente dije, no le voy a dar el medicamento, no se lo voy a dar. Seguí investigando y afortunadamente encontré el programa de nutrición antiinflamatoria, donde se hablaba de los TDA, que no son TDA, y lo que yo utilicé con él, que vi unos extraordinarios resultados, fue dosis altas de omega 3 puro, líquido de hecho, ¿no? Ajá. Pero fue una búsqueda, no sabes, o sea, aprendí musicoterapia, le ponía la música de fondo para que hiciera la tarea, ¿no? Le llevaba las grabaciones a las maestras con todo y su grabadora para que escuchara. Le decía, es que le va a servir a mi hijo y le va a servir a todos los otros niños, ¿no? Las maestras no están, y por lo que tú me estás diciendo ahorita, que te siguen llegando niños con las mismas características del mío, que ya tiene 28 años, las maestras no están capacitadas. Pero es un problema grande. ¿Sí? De muchos ámbitos, ¿no? Yo que estuve 10 años ahí en el Instituto Nacional de Comunicación Humana, donde nos llegaban diario niños diagnosticados con TDA, ¿no? Bueno, más bien, llegaban niños inquietos al instituto para que los diagnosticaran con TDA, ¿no? Y el instituto, que es un instituto de salud donde siempre se hacen consejo técnico, ¿no? Está el médico, está el psicólogo, está la terapeuta, está tal, y se hacía el consejo y entonces decían, bueno, ¿y este niño qué onda? Y los médicos y los psiquiatras y el neuropsicólogo siempre era medicamento. Hay que darle su medicamento, el Ritalin, no sé qué, y ya después que pase a terapia, ¿no? Pero eso no ayudaba en nada, no servía en nada, ¿no? De todas maneras,
las que salían ahí mal eran las terapeutas, porque no funcionaba eso, ¿no? Eran niños aletargados, niños muy ya con un cerebro apagado, con el que no puedes trabajar, ¿no? Es que, de hecho, creo que esta es la idea. A mí me sorprende que digo... Perdón. Nada más para cerrar la idea, entramos en el área de terapia familiar, ¿no? Claro. Y entonces se echó a andar la terapia familiar dentro del instituto y mejoraron muchísimo, pero sabes que hubo una pelea política para ver quién tenía razón, si el psiquiatra o el terapeuta familiar. O sea, para que nos demos cuenta de que es un problema grande, es mucho más grande de lo que nosotros pensamos y que entonces, pues, tenemos que hacer cosas como esta, ¿no? Grande y diría yo, grave y triste. Yo tengo chiquitos que llegan que están tomando Ribotril, Ritalin, y me dicen los papis, les digo, ¿a qué avances han tenido? Y me dicen, es que ya está mucho más tranquilo. Y le digo, ok, ¿y usted cómo se siente? Es que a veces me da pena verlo así, me da pena, y le digo, ok, entonces yo no soy médico, ¿no? Como para a lo mejor si tienen alguna situación a lo mejor la conexión de sus neuronas o algo que esté fallando, que realmente requiere un medicamento, pero sí me pongo a pensar y digo, muchas veces la medicación es ¿para quién? ¿Para el niño o para que el papá esté más relajado en el manejo del niño, ¿no? Y entonces nuestro trabajo como papás a veces, ¿no? Sí, es más liviano, y en la escuela pues ya cero problemas porque pues está casi sentadito, es un niño cero participativo, sin iniciativa, como muy autómata, así como tipo robotito, y no es que él tenga una mejoría, ¿no? Realmente, sino que lo estamos apagando, y eso al menos a mí me genera mucha angustia. Yo cuando formamos Comunidad Estelar, pasó algo muy, muy curioso conmigo también, ¿no? Que fueron de las cosas que a mí me detonaron. Un tiempo, yo, después de una situación bastante traumática, que ya en algún momento les contaré, estuve también medicada con Ribotril. Y entonces me di cuenta que mi mamá me empezaba a decir, no, mi hermana, oye, platicaba un chiste, mi hermana decía un chiste o algo así, y yo me reía minutos después. O sea, 2 minutos después, que a lo mejor no es mucho tiempo, pero yo pensé que ella me bromeaba porque le decía, pues no acabas de decir el chiste, y me decía, no, fue hace 2 minutos. Y esto para mí fue un foco, y dije, no, esto no está bien, ¿no? Y entonces empecé a darme cuenta que tal vez me sentía yo más, podía estar a lo mejor ante el médico tal vez como un poquito más segura, pero en realidad no es que estés seguro, sino estás aletargado totalmente. Ni piensas, ni sientes, o sea, autómata, ¿no? Haces una rutina como autómata, y lo dejé. Dije, lo voy a dejar. Empecé a hacer diferentes terapias como aromaterapia, meditar, un poquito de yoga, y inmediatamente me di cuenta que yo era otra, ¿eh? Me sentía más relajada y dije, no, es que no necesito de esto para yo sentirme bien. Y no está bien que a lo mejor le hagamos sentir a nuestros chicos, tómate esta medicina porque con esto te vas a sentir mejor. Si no estamos como 100% seguros de que es una cuestión médica, ¿no? Claro. Pero fíjate que yo creo, y te voy a decir, porque en el área de la psicología hay una parte, me parece, en la formación del psicólogo donde hacen énfasis en que es que si es el trastorno orgánico, entonces le toca al médico. Pero a ver, espérame tantito, ¿no? Porque es como quitarle autoridad y vender la inseguridad al psicólogo, de que hay cosas que no son de tu competencia, ¿no? Y eso me parece a mí que es un error grave en la formación del psicólogo, ¿sí? Y que desafortunadamente muchos psicólogos que no se forman después en otras especialidades como tú, como yo, que nos dan otras herramientas, ¿no? Sí. Muy importante.
se quedan con esa idea de que entonces hay determinado tipo de trastornos, así llamados, que no podemos tratar en terapia, y eso es falso, ¿sí? Entonces, Claro. yo he tenido pacientes etiquetados con algún diagnóstico psiquiátrico de la psicosis, ¿no? De la variedad de psicosis que hay, ¿sí? Que llegan conmigo y salen sin medicamento. Mejor y sin medicamento, no porque yo les haya quitado el medicamento, ¿no? Sino porque simple y sencillamente el proceso terapéutico les lleva a darse cuenta de que el medicamento no les sirve y entonces ellos solitos dejan de tomar el medicamento, ¿sí? Porque además quiero retomar un punto porque hablando de las verdades, yo creo que hay una verdad clara que hay que decirle al público, ¿sí? Y es que el diagnóstico de TDA, ¿sí? Fue creado propositivamente para vender medicamento. Tal cual. Tal cual. El creador de ese diagnóstico, que es un psiquiatra, ¿sí? Lo dijo antes de morir. Fue creado para vender medicamento. Entonces, si ustedes echan números de cuánto se ha vendido el Ritalin, ¿ese que le daban a los niños, o el Rivotril? El Sí. Ritalin, ¿no? Principalmente, echen números de cuánto aumentó la venta de ese laboratorio, ¿sí? A partir de la creación. ¿Perdón? En ese tiempo, ¿no? ¿sí? A partir de la creación de este diagnóstico, ¿sí? Entonces, y hay otro diagnóstico psiquiátrico por ahí que a mí me parece, ¿no? Que es también de los diagnósticos infantiles, que es el trastorno oposicionista de la personalidad, ¿no? O sea, aquel que no está de acuerdo con las cosas y que señala y dice, no, pero ¿por qué esto? Ese es trastorno oposicionista, ¿no? Y entonces también te medican, ¿no? Entonces, a ver, eso no son trastornos mentales, eso se llama represión y control social, ¿sí? Y están utilizando la psiquiatría principalmente, la psicología, ¿sí? Y algunas organizaciones del área de la salud para imponer este tipo de restricciones, ¿no? Porque a nivel álmico, ¿sí? Los niños que están naciendo, las almas que están naciendo son semillas estelares. Por eso me encanta el nombre de tu comunidad, ¿sí? Porque son almas muy evolucionadas que vienen a transformar la sociedad y que la manera de impedir que puedan realizar su función es manteniéndolos aletargados, estupidizados con este tipo de medicamento, porque los padres se les educa o pues se les hace propaganda, esa es la palabra, ¿sí? Para pensar que su hijo está mal porque no se acomoda a un sistema educativo esclavizante, ¿sí? Que inhibe, que impide, como tú señalabas, el desarrollo natural del niño, ¿no? Entonces, y eso me parece que hay que decirlo clara, conciso y directo para que la gente lo sepa, ¿sí? Es como Entonces, que no encaja en el molde, ¿no? No encaja en el molde, entonces está enfermo. Claro, cualquiera que no encaje en el molde, ¿no? Entonces, o sea, porque más a mí me decían, yo cuando vi el del trastorno oposicionista de la personalidad de los niños, yo dije, güey, yo seguro ya soy de esas. O sea, yo, seguro, si a mí alguien me hace una evaluación psiquiátrica, ¿no? Seguro a mí me clasifican de esas, debe de haber algún rubro para los adultos, ¿no? Y no es otra cosa más que rebeldía, ¿no? Que es lo que funciona para evolucionar, ¿no? Pero también es algo que no les conviene a los papás que viven en sociedades en donde se les obliga a los papás a ir a trabajar para ganar dinero, ¿no? Entonces, no me conviene que mi niño sea mal portado, porque entonces, ¿quién me lo va a cuidar? ¿No? ¿Quién me lo va a cuidar? Es algo muy molesto para los papás, ¿no? Es muy molesto para los papás tener un hijo rebelde, tener un hijo que brinca, salta y hace travesuras. Es muy molesto porque entonces no es él buen niño y no puedo ir a cenar en los restaurantes nice porque mi hijo no se comporta como debería y cosas así, o sea, se extiende la problemática a muchos lugares, ¿no? Miren, aquí nos pone, yo creo que es Adriana Sabiñón la que nos pone, la MIS no tiene herramientas para trabajar con cada niño de manera individual
y con la conciencia de integrarlo, ¿no? O sea, también ese es un lugar de, dice, requerimos niños felices. Aquí hay Erika que nos pone, cierto, evitar compararme. Me pegó mucho tiempo en mi adolescencia la comparación, me hacía sentir chiquita. Ahora me doy cuenta como adulta, justo lo que ustedes comentan, ¿no? Dice Nazaret, hola Nazaret, ¿cómo estás? Es triste ver cómo etiquetan a los niños nada más porque no son como la mayoría o como las maestras esperan que sean y hacen sentir mal a los papás y peor aún a los niños. Y también tenemos aquí el comentario de Cuitláhuac, me encantó. A finales de la década de los 90, la licenciada Carmen Ávila de Gutiérrez, junto con un equipo de asesores, logró que los legisladores aprobaran una ley que impedía a las escuelas que obligaran a los padres a dar Ritalin. Y se supone que está prohibido, pero eso pues No funciona. no, de todas maneras se lo siguen dando, ¿no? Sí se lo siguen dando. Porque los refieren al neurólogo o al psiquiatra, ¿no? Algo importante que también haces resaltar, Vanessa, es que los padres son como, el niño es el espejo de los padres, ¿no? Y antes de pensar que el niño está mal, los papás deben de asumir su responsabilidad de ver qué está pasando entre ellos. Si es una familia de padre y mamá juntos, ¿no? Y aun cuando fuera una mamá soltera o un padre soltero, igual. O sea, eso yo también lo aprendí en mi proceso, ¿no? Y quiero decirte que no le di medicamento a mi hijo, pero sí le di grandes dosis de omega y le di la terapia floral, que es maravillosa, porque le empecé a dar, en ese entonces lo que yo manejaba eran las flores de Bach, ¿no? Le di la primer dosis de flores de Bach y un día llega mi esposo y lo ve a mi hijo sentadito tranquilo en la sala, así como observando el resto del mundo, y se me queda viendo así con unos ojos de búho. ¿Qué le diste? ¿Le diste medicamento? No. ¿Pero qué le diste? Porque velo cómo está, o sea, sentadito tranquilo, como nunca lo veíamos, así. Y solamente le estaba dando las flores de Bach. Y recordé algo en uno de estos talleres que Diana, Ivonne y yo hemos estado tomando de las flores del Mediterráneo y flores áureas, que decía una pediatra especialista en terapia floral que la parte psicoemocional mental que no resuelve la primera generación se manifiesta en la segunda generación, ¿no? Entonces, la responsabilidad de los padres es inmensa. Exacto. Justo así me decía en alguna clase, cuando estaba tomando el diplomado de psicología positiva, nos decía un maestro, ¿por qué? ¿Qué queremos ver en los niños? Y hay que preguntarnos por qué queremos ver eso, ¿no? Cuando ellos tienen otra visión. Aquí lo que sucede es que los niños están naciendo en un entorno de papás cansados que no quieren lidiar con los chicos, ¿no? Entonces, por eso sale del molde el que mi hijo, si mi hijo no es sentadito, que esté frente a la televisión 3 horas, sale del molde y entonces yo pienso que algo está mal en él. Cuando mi niño a lo mejor es explorador y tal vez yo potenciando esta fortaleza puedo buscarle alguna actividad que lo haga sentir que él está contento, que está entusiasta en lo que está haciendo, pero si yo lo tengo a lo mejor sin ocupación y estoy pretendiendo que él esté sentado como si fuera parte de la decoración, porque yo estoy cansado, porque ya vine del trabajo y trabajé todo el día, pues no lo voy a encontrar. Y no es que tenga TDA o cualquier otro déficit de atención o trastorno de la personalidad. Es un niño siendo niño, ¿no? Es un niño siendo niño. A mí, algo que también se me hizo muy curioso de la psicología positiva con la que trabajamos en Comunidad Estelar, es que justamente la psicología positiva nace de un psicólogo muy fanático de hacer diagnósticos, ¿no? Y un día entró como que en este choque de decir, ¿por qué tengo que estarme enfocando en las cuestiones negativas, por así llamarlo,
cuando el ser humano es tan grande para observar y analizar. Y empezó a darle este enfoque de la felicidad y del desarrollo del ser para ser, ahora sí que un ser pleno, y se da cuenta que como es aplicable la psicología positiva principalmente en los niños pequeños y después en las familias y en la pareja, ¿no? Y de aquí crece este sentido. Y es por eso que nosotros lo tomamos dándole la importancia que tiene el niño no solo como el miembro más vulnerable de la familia, sino como la estructura en sí, porque si nos damos cuenta, el niño es una estructura inmensa, tremendo maestro que nos enseña tantas cosas. Déjame, te platico una anécdota. Hace unos días estaba preocupada por algunas cosas, o pensativa, ¿no? De algunas cosas más bien. Y mi hijo de 8 años, que es tremendo maestro para mí, es todo un reto porque he tratado de educarlo con estos lineamientos y a veces es así como que toda una catarsis porque a mi alrededor me dicen, es que cuestiona mucho y tú dices algo y te cuestiona por qué y demás, ¿no? Y a veces esto ha hecho choque en mí porque digo, soy yo contra el mundo, ¿no? O sea, como que estoy pensando esto, pero el mundo me dicta otra cosa y socialmente es mucha presión, ¿no? También para los papás. Pero bueno, me decía mi hijo, en ese momento, después de lo que te voy a contar ahorita, es que me di cuenta y dije, lo estoy haciendo bien, ¿no? Estaba yo pensativa en ciertas cosas y se acerca y me dice, mami, ¿qué pasa? Y le digo, nada, mi vida. Sí, sí pasa algo. Y tú me has enseñado que siempre en esta familia nos hablamos en verdad. Y dije, ok. Y digo, bueno, es que en realidad estaba... sí, dije, ok. Le dije, no, es que estaba muy pensativa en este asunto, tengo que decidirme por ciertos proyectos, estaba pensando y me dijo, ya te escuché, me dice, ¿sabes qué? Esto lo puedes cambiar. Y yo, no, así es. Ok, cualquier cosa que suceda va a ser positiva. Y yo, sí. Y entonces, ¿para qué te preocupas? ¿Por qué ocupas tu tiempo en preocuparte, mamá? Y yo, mi hijo de 8 años. Y dije, es verdad. Eso me dejó así como que tanta huella y dije, voy por buen camino. Digo, no soy la perfecta mamá. Creo que ninguno lo somos. Todos somos seres humanos cargados de millones de cosas que vamos arrastrando, defectos y demás. Pero dije, ok, a lo mejor ya una semillita pequeña sembré en mi hijo y eso es lo que yo quiero ver en él, ¿no? Un ser con un criterio propio, crítico, fluido, que no se clave como que, porque a veces tendemos a hacer eso, ¿no? Nos clavamos en una situación en vez de verle como que la cuestión positiva, nos clavamos en algo y en vez de ver las oportunidades o las opciones, nos quedamos ensimismados en las mismas y en las mismas cosas, ¿no? Y fíjate a lo que me dedico y mi hijo de 8 años me lo vino a hacer notar, ¿eh? Dije, yo tanto lo hablo en terapia con los papás y ahora mi hijo me lo recuerda. Claro. Fíjate que me hiciste recordar también, yo no trabajo con niños, decidí no trabajar con niños porque me di cuenta que el problema no son los niños, sino los papás. Entonces, sí. No trabajo con niños, punto. Igualmente. Entonces, yo trabajo con adultos porque me parece que si yo logro que un adulto asuma su responsabilidad y aprenda a verse a sí mismo, va a ser buen padre. Claro. ¿No? Entonces, pero bueno, en el tiempo que recibí niños en consulta, una de las cosas que a mí me maravilla de los niños, ¿sí?, es que son almas nobles, es decir, es un alma, ¿no?, que en el momento en el que ve la oportunidad de repararse, de sanar, ¿no?, y el espacio terapéutico le ofrece esa oportunidad, se agarran. Es así te ven y te agarran, ¿no? O sea, se agarran de la terapia y fluyen de una manera. Entonces, yo me acuerdo incluso de alguna profesora que decía, ¿no?, que pues, trabajaba con niños y entonces había recibido una chiquita y pues ella se dedicaba 45 minutos de sesión a jugar con la niña, ¿no? Y lo único que hacía era jugar con la niña, ¿no? Y entonces después de semanas los papás regresaron muy agradecidos, ¿no?, y muy contentos con la terapia porque
pues la niña había cambiado su conducta, ¿no? No me acuerdo qué problema tenía, pero ya los papás estaban muy felices porque la niña había cambiado su conducta, ¿no? Entonces mi maestra dijo, no saben qué culpable me hizo sentir eso, porque yo no le he dicho nada al niño, no le he hecho una sola interpretación, no nada. Me siento 45 minutos a jugar con el niño. Todo. Y así es, ¿no? Te sientes a jugar con los niños y juegas, ¿no? Y podrás o no hacer alguna intervención terapéutica según la técnica infantil que tú manejes, ¿no? Pero, o sea, los niños cuando tienen esa oportunidad solitos, así de manera natural, se corrigen, ¿sí? Cuando tú les das ese espacio de amor y de contención que puede ser el espacio terapéutico, ¿no? Eso es una maravilla, ¿sí? Entonces, y que ojalá los padres pudieran darse cuenta de eso, ¿no? Y por eso el trabajo que tú realizas es muy importante al final del día, porque hay que trabajar con los papás. Los papás son los que necesitan esa guía, esa orientación y ese cambio de perspectiva para voltear a ver a su hijo, ¿no? A su niño o a su niña, ¿sí? Y verlos como esencias divinas, puras y perfectas, ¿no? Que no las tienen que cambiar, nada más tienen que aprender a verlos y a ver cuál es su ritmo, ¿no? Y encontrar... Así como tú lo dices, el pequeño es 100% luz. Quien nos dedicamos a pagarla somos nosotros los adultos, ¿no? Y justamente eso es lo que hacemos con los papis, llegar a una introspección y darnos cuenta que si hay algo que el pequeño nos esté espejeando, hay que trabajarlo nosotros como adultos. Es nuestra obligación y nuestra responsabilidad procurarles un ambiente sano, ¿no? De desarrollo integral, ocuparnos de la cuestión académica, social, anímica del niño, buscar los medios aptos para que ellos se desenvuelvan. Yo no digo que haya buenas o malas escuelas, pero sí hay muchas o hay instituciones que están queriendo hacer algo diferente, buscar espacios sanos y seguros donde el niño se desarrolle, se desenvuelva y que la cuestión académica se vaya dando por añadidura. Hay muchos, infinidad de métodos, ¿no? Yo a veces me sorprendo y digo, yo no quiero que mis hijos, hablándote como mamá, aprendan como yo aprendí en la escuela. Porque si te soy honesta, o sea, hay cosas que ni me acuerdo. O mi hijo ahorita que pasó a sexto, lo veo hacer sus trabajos y yo digo, ¿qué es eso? O sea, yo ya no me acuerdo. Y ahora, o sea, hay tantas técnicas, materiales, cuestiones gráficas, visuales, para que ellos puedan aprender. Si tu hijo es de diferentes estilos, pero hay que procurarle los medios. A lo mejor vamos a una escuela, como te decía hace ratito, que es 100% tradicionalista, donde va a tener que estar haciendo planas de las multiplicaciones y va a estar aquí su butaquita y vemos que en el salón no tienen nada de material concreto para trabajar y mi hijo tiene otro estilo de aprendizaje, bueno, entonces a lo mejor ni siquiera es la escuela ni es mi hijo, es mi decisión como papá, que no me estoy tomando el tiempo de hacer ahora sí como que una radiografía del espacio en el cual mi niño va a permanecer 6 horas o no sé, 8 horas, ¿no? Dependiendo las jornadas escolares. Otra cosa que a mí me sorprende cuando estamos en entrevista con los papás es justamente eso. Les pregunto, ok, ¿en dónde estudia y por qué decidiste que estuviera en esa escuela? ¿Qué checkmarks le diste tú para tomar esa decisión? Y siempre me dicen, es que estaba limpio y se veía bonito. Y les digo, ok, ¿y con qué método trabajan? O cómo las maestras, qué perfil tienen, y de eso no saben nada, ¿no? Los papás, de eso no saben nada. Como que si está decorada bonita y está limpio, como que ya, vamos para adelante. Y después, como decía Eugenia, ¿no? O sea, dos meses después o 3 meses después, nos damos cuenta que no es el lugar adecuado para mi hijo. Y vemos, no sé, me imagino al paso de los años, Eugenia, que tu hijo es súper creativo, es muy movido, es una persona que le gusta estar innovando, y a lo que a lo mejor anteriormente le llamábamos TDA, pues nos damos cuenta que es un líder, innovador, creativo, propositivo. ¿Y por qué nos asusta eso? ¿Por qué nos asusta cuando debiera ser lo que
quisiéramos que fueran los hombres del mañana, ¿no? Poder de decisión, que no se toman las cosas a la primera de cambios, que lo analizan, que critican un sistema a lo mejor en el cual no embonan, y todos esos detalles los tomamos como enfermedad, y esa luz la vamos apagando, y después los papás queremos que lo arreglen, ¿no? Cuando está en nosotros darles esa libertad, ¿no? Claro. También es una línea muy delgada, ¿no? De cruzar, ¿no? El ser, libres con nuestros chicos, a lo mejor a veces se puede malinterpretar con un cierto ser permisivos, y no, podemos ser libres con conciencia y teniendo una contención en los chicos, pero sí dejándolos ser. Claro. Pero para ello, los padres deben de tomar un entrenamiento, un taller, informarse, ¿no? Porque si no desconoces, es como lo que acabas de mencionar, de escoger, ¿cómo escojo la escuela de mi hijo? Pues si está bonita y bien pintada y limpia, pues esa es la adecuada. Y me queda cerca, ¿no? Y me queda cerca. Francés, japonés, computación, ¿no? Un montón de cosas. Dice aquí Lorena, el niño con déficit de atención es incomprendido, puesto que el sistema actual es obsoleto completamente, ¿no? Claro. Creo que los sistemas educativos se tienen que quitar de encima a la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Y no es la actual, ¿eh? No es actual esto, yo les estoy hablando de hace 20 años. Claro, pero es quitarse eso, porque los niños ya vienen, como dices, Vanessa, ya vienen, ya traen todo lo que vienen a desarrollar, ya lo traen adentro. Nada más es dejárselos explorar y ponerlo allá afuera, ¿no? Entonces, no todos deben de saber matemáticas, no todos deben de saber literatura universal, no todos deben de saber, ¿no? Biología, química, no, porque cada uno trae un tesoro adentro y ese lo ponen allá afuera. Y ese es, como bien dices, ¿no? Yo tampoco me acuerdo de muchas cosas de la escuela y ni me sirven, porque estoy en lo que estoy y ya, nada más, ¿no? Lo demás es lo de menos. Pero no solamente no te acuerdas del contenido, de lo que viste, sino, bueno, yo en mi caso particular, agradezco mucho a las amigas que aún conservo hoy de esa época, pero la escuela la odio profundamente. ¿Sabes qué? Sería importante recalcar aquí que salgamos del cuadrado de pensar que si mi hijo no es lógico, matemático, no es inteligente. No es inteligente. Porque hay tantas inteligencias diferentes que no podemos encasillar, ¿no? Como que la lectoescritura y las matemáticas y ya es inteligente. Este niño es súper inteligente. Cuando tenemos un Michael Jordan que tiene un tipo diferente de inteligencia y a lo mejor pésimo en las matemáticas, ¿no? Sí. Pero fíjate que eso que estás diciendo, bueno, me recuerda mucho, hay un hombre, Robert Kiyosaki, que es como asesor de finanzas personales, ¿no? Que bueno, él habla un poco de pues, también de salirse de la caja, ¿no? Pero una de las cosas que yo alguna vez le escuché a Robert Kiyosaki, no sé si se lo escuché o lo leí en alguno de sus libros, es que él decía, ¿no? Que todos los que van a la escuela y son alumnos de 9 y de 10, terminan trabajando de 9 a 6 para el alumno que se sacaba 5, 6 y 7. Totalmente. Porque el 5, el 6 y el 7 es ese que nunca pelaba, que era hiperactivo, que se la pasaba en la socialité, ¿no? Pero es creativo y entonces es el que arma y pone el negocio y contrata a los niños de 10, ¿no? Que son obsesivitos, cuadraditos, que se adaptaron bien al sistema, ¿no? Que necesitan la estructura de trabajo de 9 a 6 y un salario suficientemente bueno, ¿no? Y ellos le sacan la empresa mientras el otro, ¿no? Sigue bailando de aquí para allá, ¿no? De otro proyecto y contrata otro bonche de niños de 10. Así es. Hay que tener esa visión, o sea, que tú salgas con
9.5 o 10 con mención honorífica, no sirve para nada, ¿eh? O sea, por favor, papás, o sea, entiendan que el 10, o sea, es como, yo fui niña de 10, ¿eh? O sea, yo, tengo que decir, yo pasé de ser niña de 7 y 8 a ser niña de 10, ¿sí? Pero a mí me gustaba, le encontré el gusto a sacarme 10 porque me daba cuenta de que para mí era una satisfacción saber, darme cuenta de que sabía, ¿no? De que podía vertir y contestar un examen, ¿no? Pero además, o sea, lo que más gusto me daba de sacarme 10 era joder al que me dijo que no iba yo a poder, ¿no? No puedo. O yo me voy a encargar, ese es mi trastorno de oposicionista. No puedo, cabrón. Me vas a tener que poner 10. Sí. Pero además, esa es la mejor motivación. ¿Qué nos da el derecho a los adultos a calificar a un niño? Exacto. No tenemos ningún derecho a ponerle un número, como decías. No somos un número y yo no tengo ningún derecho de ponerle un número a un niño porque no tengo la menor idea de lo que hay atrás de una tarea del niño. Exacto. No tengo idea. Desde su entorno familiar, qué pasó, mil cosas. Mil cosas, así es. Sí, pero fíjate que eso también nos lleva, porque creo que también los niños han sido atacados creando también caos o limitando, digamos, la educación de los maestros, ¿no? Porque un maestro no llega con los recursos y el conocimiento suficiente, ¿sí? Repite el molde, repite lo que le dicen que tiene que hacer. ¿Sí me explico? Entonces, es como también ver, o sea, a cada quien le toca su parte, ¿no? Porque todo es producto de un sistema que engrana a la perfección para mantenernos estúpidos y esclavos. ¿Sí? Pero, ¿sabes qué pienso, Diana? Que justamente es un sistema, pero en el que estamos inmersos hasta que te hace clic de un momento a otro y dices, ok, ¿qué hago yo para que esto sea diferente, ¿no? Por ejemplo, hablando de los maestros. El sistema a mí me dice que tengo que ponerle una calificación. Pero ¿qué hago yo para hacerlo diferente? A lo mejor tengo que cumplir en un sistema, pero yo ya puedo tener otras herramientas y decir, ok, yo voy a hacer una evaluación más cualitativa en vez de cuantitativa. Yo voy a tomar en cuenta a lo mejor mi experiencia con el chico dentro de la clase. Porque ¿de qué me sirve que sea el de 10 el que estudia una noche antes para ponerle 10, por ejemplo, hablando de los niños más grandes, que al que yo sé que en clase estuvo experimentando, tal vez presentó un proyecto, hizo un experimento? ¿Cuál es más válido? ¿Sí me explico? Entonces, tú como maestro tienes esa gran responsabilidad. No voy a apagar la luz del que es experimentativo, creativo, que tal vez me hizo un mapa mental y que yo sé que él sé, aunque su representación gráfica no sea un 10. Claro. ¿Me explico? Entonces, eso habla mucho de la, ahora sí que el criterio, ¿no? De las personas, en que a lo mejor vivimos dentro de este sistema, pero ¿qué podemos hacer para que las cosas sean diferentes? Y creo que justamente, ¿no? Lo que hablamos, uno, orientar a los papás, dejar ser a los niños, porque yo lo vería así, el niño es, ¿no? Es que se exprese, que explore, con contención, acompañamiento, porque los chicos requieren, ¿no?, un acompañamiento amoroso. Yo no sé de dónde sacamos que el ser, no sé, gritón o dar palmazos, voy a hacer que el niño entienda. Me va a obedecer porque me va a tener miedo, pero ¿qué es lo que yo quiero? Que me obedezca porque soy su mamá o porque soy su papá y me merezco el respeto, o porque quiero formar un ser humano con criterio y que tenga discernimiento, ¿no? Entonces hay que pensar a largo plazo. De momento es pesado, es muy pesado, la paternidad es muy cansada, es un trabajo 24/7, los 365 días del año, pero digo, al final del camino tiene y no al final del camino, en el día a día tiene sus grandes recompensas, y lo importante es darte cuenta si lo que estás haciendo, lo estás haciendo con amor, buscando el beneficio para tu crío, dejándolo ser
desarrollarse y explorar y no apagándolo, vas bien, lo estás haciendo bien. Diga o socialmente o la tía Cuquita de, es que le das leche, ¿cómo es posible? Lo vas a hacer como chiqueado, ¿no? O todavía no sabe hacer buenas cuentas, pero pues el chico no sabe hacer buenas cuentas, pero es un habilidoso corporalmente porque corre la maratón, ¿no? Por así decirlo. La presión social es tan grande. He tenido mamis, en verdad, que lloran del agotamiento mental, de decirme, es que yo quiero educarlo así, pero prefiero ya no salir porque vamos a las reuniones familiares y y es familia y sé que me quieren y me dicen, es que le estás haciendo un daño y te vas a dar cuenta cuando crezca que lo hiciste apañalado, que lo hiciste que no puede tomar decisiones, inseguro, cuando el apego y el ser amoroso con tu hijo lo que va a hacer es totalmente lo contrario, va a ser un niño contenido seguro que cuando necesite enfrentarse al mundo va a tener las herramientas para saber que todo está bien y no los chiquitos que a veces me ha tocado ver que son niños que es que fue al baño al año de edad y durmió solo con la luz apagada desde los meses. Pues sí, porque pues se cansó de llorar, ¿no? Se cansó de llorar y esa criaturita entendió que llorara lo que llorara, no iba a haber quién fuera a contenerlo. Entonces se conformó. O sea, esa es la diferencia, no es de que él fue un niño autosuficiente desde bebé, sino fue un niño decepcionado, es un niño decepcionado que se dio por vencido y es triste. Así es, herido. Claro, un niño herido que va a ser un adulto herido y seguimos repitiendo los mismos patrones. Así es. Y eso es lo que nos toca ahora, ¿no? Hacerles ver a los papás estas cosas de que, y nos toca, yo también trabajo mucho con papás y es como, pero, o sea, les digo, ¿no? Que nuestro árbol está al revés, está volteado de cabeza, porque los hijos estamos sosteniendo a los padres en lugar de estar sosteniendo a nuestros hijos, ¿no? Porque mis papás estaban heridos y no tuvieron el cariño y entonces me lo piden a mí, y entonces yo herido se lo pido a mis hijos y bueno, es un desastre. Y entonces les digo, nos toca voltear el árbol, ponerlo en orden, ponerlo bien, que las raíces estén abajo y las hojas estén arriba y nosotros sostener a nuestros hijos, apapacharlos, cuidarlos, besarlos. Es que yo no fui querido, ¿no? Yo no fui apapachado y besado. Pues ni modo, a ver, hazlo, ¿no? Haz tu terapia, apapáchate, cuídate tú y cuida a tu hijo, ¿no? ¿Y por qué lo vemos mal? Es lo que yo no entiendo, ¿no? Si hasta las plantitas, ¿no? Las riegas, les hablas con amor, crecen bonitas. ¿Por qué vamos a pensar que tratar así a nuestros niños les va a hacer daño? No entiendo. Es que la verdad es esa locura de ese sí. Árbol al revés. Que no sé. Pero bueno, para eso estamos, para hacer conciencia. Cuéntanos, ya estamos en tiempo, Vanessa, cuéntanos dónde te pueden localizar o cómo funciona este proyecto. Bueno, pues estoy para servirles siempre que lo requieran en Comunidad Estelar, me encuentran en Facebook, me pueden escribir también en el correo electrónico comunidad.estelar@gmail.com. Trabajo sesiones online con papás, con el sistema familiar entero y con los chicos. Trabajamos con todo Latinoamérica, entonces tenemos ahora sí que un amplio espectro de posibilidades para poder. Comunidad.estelar@gmail.com y en nuestra página de Facebook. Okay, ahí se los puse en los comentarios. Y en Facebook también estás como Comunidad Estelar. Como Comunidad Estelar. Como Comunidad Estelar, con mucho gusto. Y yo encantadísima, oye, de platicar, súper conectada, emocionadísima de coincidir y escucharlas también y sentirme tan conectada en este tema que es mi pasión. Así es. Y muchísimas gracias. Bueno, ya estaremos
platicándoles de algún proyectín que estamos por ahí tratando de darle forma para esto precisamente, para los papás, ¿no? Para bueno, papás, maestros, niños, ¿no? O sea, este combo. Y bueno, pues no sé, Eugenia, ¿algo más que quieras decir? No, realmente lo que ha comentado Vanessa es muy importante, o sea, hagámonos responsables, todos, ¿no? Los padres, los maestros, todo lo que tenga que ver con un niño. Solamente Bien. es eso, aceptar nuestra responsabilidad. Claro, claro. Y pensar, digo, yo no tengo hijos, pero sí trabajo con muchas mujeres que de repente en esta responsabilidad social creen que tienen que ser la madre perfecta y entonces ceden ante muchas presiones sociales precisamente porque tienen que ser la madre perfecta. No hay madres perfectas. O sea, voltean a ver a sus mamás, todos tenemos quejas de nuestra mamá, pero también todos tenemos reconocimiento, ¿sí?, a las cosas buenas que sí hicieron nuestros padres, ¿sabes? Y hay que voltear a ver, así como Vane decía de la psicología positiva, hay que ver las cosas que nuestros padres hicieron bien, ¿sí? Porque ahí es donde nos dieron los recursos que nos han permitido estar hoy donde estamos, ¿no? Entonces, te vas a equivocar, no eres la madre perfecta, dalo por hecho, ¿sí? Pero confía en que lo que estás haciendo bien, lo estás haciendo muy bien. Y es suficiente o más que suficiente para que tu hijo el día de mañana tenga los recursos que necesita para lidiar con la vida, ¿sí? Entonces, sean amables con ustedes mismos, ¿no? Con ustedes mismas, papás y mamás, ¿no? Así es, somos papás haciendo lo mejor por nuestros chicos, ¿no? Con nuestros recursos, con nuestras experiencias, como tú lo dices, con nuestros, no sé, descalabros, con nuestros propios issues, ¿no? Que a veces son muy, muy grandes, pero en un crecimiento. Y justamente así lo estamos haciendo bien y hay que reconocer también eso, esa parte en nosotros, porque cargamos tanta culpa, que digo, ese ya es tema de otro programa. Sí. Sí, mucho. Sí, bueno, pues muchísimas gracias, Vane, muchísimas gracias, Ivonne, Eugenia, ¿no? Siempre es un placer. Recuerden que somos Restaurando al Ser, nos pueden encontrar aquí en Facebook, en YouTube, tenemos un canal también, Restaurando al Ser, en Telegram, nuestro sitio web, www.restaurandoalser.com. Y pues bueno, siempre es un placer compartir con ustedes y recuerden que nosotros los acompañamos en el camino de la parte oscura y temerosa de su mente al amor incondicional de su corazón. Buenas tardes. Muchas gracias. Bye bye. Hasta luego.